buenos días. Hoy domingo 3 de marzo de este año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical ya con el nuevo material que ya les habíamos dicho. Y la lección de hoy inicia como siempre con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender cuál fue la misión de Jesús en esta tierra, cómo fue profetizado 3 siglos antes por Isaías, y sobre todo que tú también proviste a Juan el Bautista como el antecedente de ese hecho mesiánico que fue el nacimiento de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema es precisamente la misión de Jesús. Y vamos a iniciar como siempre leyendo el texto en español y después la lección que nos da la versión inglesa. ¿Por qué lo hago? Porque la verdad a veces me parece más interesante la inglesa que la española, pero para tener en su momento las dos visiones. Muy bien. La idea central es: Jesús vino a dar las buenas nuevas de salvación para todas las personas. Aplicación para la vida. Todos buscamos tener un propósito en la vida. Queremos que nuestras acciones y decisiones tengan un impacto y un significado más allá de nuestro diario vivir. Puede que ya hayas experimentado ese deseo y que hayas buscado ese propósito en tu profesión, en tus relaciones o incluso en tus hobbies. Imagina por un momento que tienes la oportunidad de unirte a una misión que tiene un gran potencial para impactar las vidas. No solo en tu comunidad, sino en todo el mundo. Una misión que está llena de amor, esperanza y salvación. Te preguntarás, ¿cómo se vería? ¿Qué papel jugaría yo en eso? Este es el viaje al que Jesús nos invita en esta primera sesión. No estamos hablando de algo abstracto o teórico, sino de un llamado a vivir nuestra vida a la luz de la obra de Jesucristo, de las que somos herederos y heraldos de su salvación. En el estudio de hoy exploraremos la misión de Jesús como la describe el Evangelio de Lucas. Descubriremos cómo su propósito redentor se convierte en buenas nuevas para todos y cumple antiguas profecías. Muy bien. Ahora, vamos a iniciar también ahora ver la versión inglesa. Dejamos visto el post para que luego se entienda por qué. La Biblia se encuentra con la vida. Los soldados encontraron el pequeño paquete en un campo de tréboles al sur de Frederick, Maryland, el 13 de septiembre de 1862. Era un rollo de papel envuelto alrededor de 3 puros. Aunque inicialmente estaban emocionados de encontrar los cigarros, la verdadera emoción llegó cuando leyeron el periódico. Era una copia de las órdenes especiales, de la orden especial número 191 de Robert F. Lee, y detallaba el plan de ataque del general para invadir Maryland. El periódico se abrió paso a través de la cadena de mando y jugó un papel decisivo en la batalla de Antietam, y que puso fin a la primera invasión de Lee en el norte. Habla de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Esa circunstancia fortuita es muy diferente a estar en una misión específica. Lo primero tiene que ver con el azar. Este último tiene que ver con la intencionalidad. Lo primero es una confluencia afortunada. Este último trata sobre diseño orquestado. Y cuando se trata de Jesús no encontramos a alguien que tropezó con su papel, sino una misión perfectamente orquestada e intencional de Dios. Muy bien, ahora vemos el post
lo que es una correspondencia, pero aquí se refiere a la misión y a las buenas nuevas que se dan por el ministerio de Jesucristo. Muy bien, vamos a ver ahora Lucas 3 del 1 al 6. Juan el Bautista prepara el camino. Punto 1, versículo 1. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes, que es Herodes Antipas, hijo del rey Herodes, 1:15 lo vemos en Lucas, era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Lisanias en Abilene. 2. El sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás en aquel entonces. La palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3. Juan recorría toda la región de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. 4. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Isaías 40, del 3 al 5. Una voz que clama en el desierto. Ese es el post. Vamos ahora a iniciar el contexto. Juan el Bautista. En el libro Introducción al Nuevo Testamento de Mark Alan Powell, editorial Barker Academy, nos dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Era un apasionado predicador del arrepentimiento que tuvo un ministerio similar a los profetas como Elías. El ministerio de Juan el Bautista se predicó en el desierto, buscando que las multitudes fueran a escucharlo. Jesús, en cambio, fue a los pueblos, Mateo 28:20. El ministerio de Juan estuvo fijo a lo largo del Jordán. El de Jesús fue itinerante, rural, casi nunca en grandes ciudades. Ambos fueron ministerios judíos. Herodes Antipas arrestó a Juan el Bautista porque se casó con su sobrina Herodias. Esto es, el tío se casó con la sobrina, que ya estaba casada con otro tío especial, Antipas. Después de arrestarlo, a petición de Herodias, lo decapitó. Marcos 6, del 14 al 29. Más adelante vamos a explicar qué es un tetrarca. En el libro Introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson y Douglas J. Moore, editorial Clear, dice que Lucas se centró en el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús, el primero del versículo 1 del capítulo 1 del 5 al 25 y el segundo del capítulo 1 del 26 al 38. Fueron anunciados por ángeles. Hubo un encuentro entre sus dos madres expectantes, Elizabeth y María, que eran parientes, 1:30 al 45. Ambos niños crecieron y se fortalecieron, 1:80 a 2:52. El ministerio de Juan lo narra más a detalle, 3 del 1 al 20. Bautizó a Jesús, 3 del 21 a 22. Versículos 1 y 2. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial Clear, los versículos 1 a 6 los titula Juan el Bautista. El año 15 de Tiberio fue alrededor de los años 26 a 27 después de nuestra era. La edad de Jesús sería de 30 años. Pilatos estuvo en Palestina del 26 al 38 después de nuestra era. Gobernó Judea, Idunia y Samaria. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernó Perea y Galilea desde el año 4 antes de nuestra era hasta el 29 después de nuestra era.
donde fue depuesto por el emperador Calígula y se desterró al sur de las Galias, cuando quiso ser rey, siendo que su título de tetrarca era honorífico, es decir, gobernaba, pero en la realidad no gobernaba, era simplemente un título honorífico. Por eso tetrarca no es lo mismo que rey. Anás fue nombrado por Sulpicio Quirino en el año 6 después de nuestra era y duró hasta el año 15 después de nuestra era, en que fue depuesto, aunque siguió ejerciendo funciones. Josué, yerno de Ananías, llamado Caifás, fue designado sumo sacerdote del 18 al 36 de nuestra era, Juan 18 del 13 al 19. El ministerio de Juan debió iniciar entre el año 28 o 29 después de nuestra era. Recibió palabra de Dios, fue un llamamiento divino. Su padre Zacarías y su madre eran ancianos y él fue un milagro en sí. Juan vivía en el desierto, 1:80, en el desierto de Judea, Mateo 3:1, vinculado al curso del río Jordán, es decir, la región contigua al río, versículo 3. Versículo 3. Juan fue un predicador itinerante que recorre el valle del Jordán, predicando el arrepentimiento. Vinieron a él desde Judeo y Jerusalén, Marcos 1:5, centrándose en los alrededores del Jordán. Era un llamamiento de Dios, el arrepentimiento de su pueblo. Sus puntos esenciales: primero, el arrepentimiento, y dos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Básicamente él anunciaba esto. No fue un evangelio, Gálatas 1:6, porque cualquiera que no contenga la salvación por gracia mediante la fe, es decir, sería un evangelio extraño. Versículo 3. Proclamaba un evangelio que era símbolo de un genuino arrepentimiento, a un cambio de mente, una forma diferente de pensar. Solo si se arrepentía podría recibir el bautismo de Juan, como después lo predicó Pablo, Hechos 17:30. Este mensaje incluía que Dios perdona sus pecados por gracia mediante la fe, proclama la venida del Mesías y se arrepintiesen de su forma de vida pecaminosa. Exigía que el pueblo confesara sus pecados para ser perdonados por Dios. El bautismo era la aceptación pública del mensaje divino. Era solo un símbolo, no concedía gracia alguna. Lo trágico era que tenía que confesarse, y aquí algunos dicen que era públicamente, y eso provocaba muchos problemas. Versículo 4 al 6. En el libro Isaías de C.P. Hale y F.J. Delis, editorial CLI, en esta carta del profeta 40, este sería Isaías 40 del 3 al 5, nos dice el versículo 3: el grito suena como el estruendo alargado de la trompeta de un heraldo, Isaías 16:1. Es como el adelantado de un rey que se ocupa que el camino por el que va a pasar el soberano esté en buenas condiciones, bien preparado. El rey es Dios y se necesita disponer el camino para que él venga de manera conveniente, porque él viene de un desierto sin camino. Por el desierto vino Dios para redimir a Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto, para revelarse él a sí mismo desde el Sinaí, Deuteronomio 33:2, Salmos 88:8. Dios, el Redentor, se pone como el que llama por duras estepas. Debe tener cuidado de que nadie impida su llegada y nada le separe de aquel. El sentido literal fue espiritualizado y se convirtió en un sentido alegórico. En el versículo 4 sigue su tono de mandato en su sentido espiritual. Quiere fortalecer a aquellos que están derribados, mientras busca la humillación de aquellos que se justifican a sí mismos y buscan en sí mismos su propia grandeza. Quiere que la deshonestidad se vuelva sencillez, la soberbia en sumisión. Le dice a Israel que el Dios que está viniendo como Salvador
ha de encontrar en lo exterior e interior de la persona que responda a su exaltación y a su propósito redentor. En el versículo 5, cuando esté preparado el camino, el que ha de venir develará la gloria de Dios de salvación. Esa es la gloria del hombre del Señor, el yo absoluto, viviendo y revelándose a sí mismo en la historia, en especial en la salvación. Su parusia, su llegada, es la revelación de su gloria, 1 de Pedro 4:13. No es solo para Israel, sino universal, para toda carne. Vendrá para ver esa gloria, Lucas 3:6. El hombre que es carne no puede venir a Dios sin morir, Éxodo 33:20. Pero en el futuro desaparecerá ese abismo entre Dios y el hombre. Esto es una visión apocalíptica judía. Y que después Juan lo convierte en una extensión en el cristianismo. La expresión "porque la boca de Dios lo ha dicho" se refiere a la confirmación de la profecía anterior, como usualmente lo hace Isaías. El heraldo usa esa frase para fundar la certeza de lo que anuncia, siempre que Israel cumpla lo que se le pide, y así todos podrán ver la gloria de Dios. Y aquí reiteramos, no solamente se refiere a la gloria de Dios de Israel, sino incluso de los gentiles. Como acotación final, Pérez Millos, la salvación es venida y procedente de Dios. Salmos 3:8, Jonás 2:9. Es una obra de gracia soberana de Dios, Efesios 2, del 6 al 9. Se le manda a creer, solo en eso es justificado delante de Dios. Se vincula con el Mesías, como dijo Simeón en el templo, 2:30. Esa obra salvadora se vierte en la obra salvadora que realiza Cristo, y es para todos los hombres que podrán ver esa gloria, provisión y aceptando el don de salvación por medio de la fe. Muy bien, vamos a ver el desglose. Juan el Bautista comenzó su ministerio como contexto del que habría de hacer Jesús. Da nombres y lugares para entender que el mensaje de Juan no fue aislado, sino que tiene raíces profundas en la historia. Lucas en su Evangelio recuerda que Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación, no derivadas de fantasías, sino en hechos reales, tangibles. Juan el Bautista es crucial para la venida de Cristo. Es la voz del desierto que prepara el camino para el Salvador, versículo 4. Proclamó un bautismo de arrepentimiento para que reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Preparó esas buenas nuevas que traerá Jesús. No podemos apreciar las buenas nuevas si no reconocemos nuestra necesidad de salvación. Si ustedes ven que alguien no quiere salvarse, simplemente no cree en la salvación. Para él todo está bien. Y en ese sentido es donde vemos o entendemos el mensaje de Juan el Bautista. Lucas citó a Elías demostrando que se está cumpliendo una antigua profecía, 4:6, ya vimos de dónde. Se habla de una persona que prepara el camino para el Señor, que se refiere a Juan y su ministerio. Es la salvación para todos, es la esencia de las buenas nuevas que Jesús entregó. Nos invita a recibir a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo nuestra necesidad de salvación y recibiendo la oferta de gracia y perdón que Él nos brinda. Muy bien, vamos ahora a ver las preguntas. Todo esto ya lo saben, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora las preguntas. Ya dijimos, la primera es de la versión española, la segunda es de la versión inglesa. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que Jesús vino a dar? De salvación. Se tenía que arrepentir la persona, aceptarlo como Jesús, como su Señor, y entonces procedía a perdonarle sus pecados. En la versión inglesa, ¿cuándo te ha sorprendido una buena noticia? Bueno, pues en lo personal me sorprendió las buenas noticias cuando al fin, gracias a Dios, ya pudo estar acá ya mi esposa, y afortunadamente ahí la vamos llevando. 2. ¿Cómo
Luego el arrepentimiento nos prepara para recibir a Jesús. No podemos nosotros querer salvación si no nos arrepentimos, porque la salvación entraña una nueva vida, y para que nosotros podamos vivir esa nueva vida necesitamos renunciar a la vida anterior. Por eso es fundamental el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nueva vida y por lo tanto no hay salvación. ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios prepara tu corazón para escuchar acerca de Dios? La primera es conociendo su palabra. Y la segunda, si de verdad nos arrepentimos, Él nos da tanto el perdón de los pecados, la vida eterna, pero sobre todo al Espíritu Santo que nos permite tener una nueva vida. Si usted no lo ha percibido, si usted no lo ha logrado, si usted no lo ha entendido, no es converso. No es que voy a la iglesia, eso no garantiza que sea converso. Muy bien. Este mapa que ponemos lo vamos a utilizar para varias cosas. Lucas 4, del 14 al 19. Rechazan a Jesús en Nazaret. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba, el versículo 15, que enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Vamos a ver aquí, para que nos demos una idea. Aquí vemos primeramente, en esta parte, en esta parte, todo esto es el río Jordán, en esta partecita. Entonces vemos que sale del Mar Muerto, recorre Samaria, recorre Judea y llega hasta arriba. ¿Ok? Ahí es donde vemos que es Samaria, que es este río Jordán, donde estuvo Juan el Bautista. Jerusalén es más o menos a esta altura. Se ve pequeñita, pero pues no es tan, es importante teológicamente. Y Nazaret se encuentra, ahorita les digo dónde, en esta parte. Aquí está el mar de Galilea y por esta parte está Nazaret. Muy bien, ya ubicamos el punto donde se realizan estos hechos. Este mapa fue tomado del libro de Atlas Bíblico de Tyndale, de Larry J. Betzel, editorial Tyndale, House Publishing Inc. Sí, no me gusta fusilarme. Ahora, vamos a continuar con nuestra lectura. Versículo 17. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él, al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. No estaba empastado, eran rollos. Entiéndanlo. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A pregonar el año del favor del Señor. Isaías 61, 1 y 2. Muy bien. Vamos a ver. En el post pues vemos que era el año, y así lo llama en la religión judía, el año del favor del Señor. Se llama en la religión judía el año jubileo judío. En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa y otros, editorial Clia, nos dice que es el Sherat HaYovel o simplemente Yovel. Todo es toque continuo del cuerno, que daba inicio a la fiesta. La ley de los años sabáticos y de jubileo llega a su fin. Las leyes dadas a Moisés
por Dios en el monte Sinaí, Levíticos 25:1, Éxodo 34:32. Era una fiesta de equilibrio social y culminación de los años sabáticos en la legislación de Levítico número 25. Se celebraba después de 7 años sabiáticos, es decir, al año 50. Se hacía sonar la trompeta el 10º día del 7º mes o día de expiación. Este toque de trompeta representaba el descenso del Señor en el Sinaí para elevar a Israel como pueblo suyo, para recibirlos en el pacto y unirlos consigo mismo, y bendecirlos por medio de dicho pacto. Éxodo 19, 13, 16, 19, 20 y luego 28. Traería libertad para todo el que morase allí, Levíticos 25, 10. Se liberarían cadenas, se regresarían las propiedades a las familias y libertad del amargo trabajo de cultivar la tierra. Se dejaba de cultivar ese día. Es para aliviar la pobreza por medio de la recuperación de su propiedad y libertad. No conozco una festividad similar a la que tiene el pueblo judío en el año jubileo. ¿Por qué? Porque es perdón de deudas, es libertad. Ahí se acababa toda esclavitud, precisamente porque era una bendición de Dios, primordialmente para los pobres. Y aquí está hablando Jesucristo de que el cristianismo es eso, una bendición de Dios, primordialmente para los más humildes. Versículos del 14 a 18. En el libro de Pérez Millós, Jesús regresó a donde había pasado su niñez, Galilea. Tenía 204 pueblos y ciudades. Las más pequeñas eran de 15,000 habitantes. Entonces era un lugar helenizado y tenía en su momento muchísima población. Fue un lugar donde se desarrolló gran parte de su ministerio. Impactó a quienes oían sus enseñanzas. Estaba en Capernaum antes de llegar a Nazaret, versículo 23. Algunos consideran que hubo 3 momentos en su estadía en Galilea. 1, alabado por todos, genera sorpresa, que es los versículos que hemos visto. 2, otra visita, como cuando estaba bien avanzado su ministerio, versículos del 23 al 24. Y 3, en los últimos tiempos del ministerio, versículos 25 al 30. Por eso parece cortado su discurso, porque quizás no fue en un momento, sino en 3. Era costumbre que se leyera una parte de la ley. Sin duda el presidente de la sinagoga lo invitó a leer, pues era famoso por su fama. Se recitaba el Shema, que es el de Deuteronomio 4, del Deuteronomio 6, del 4 al 9. Se leía una parte de la ley mosaica y otra de los profetas, después de una reflexión o consideración especialmente sobre los profetas. La lectura de pie, versículo 16. El comentario era sentado, versículo 20. Y concluía con la bendición sacerdotal, Números 6, del 24 al 26, que era leída por el presidente. ¿Dónde estaban en aquel tiempo los sacerdotes? Pues en el templo, porque existía todavía el templo. En el libro de C.F. Keil y otro corresponde a Isaías 61, del 1 al 2. En el versículo 1, quien habla es el siervo de Dios. ¿De quién y por quién habla el Señor? 42.1, 52.3 al 63. Esto es del libro de Isaías. El mediador del nuevo pacto, luz de los gentiles, salvación del Señor, dotado del Espíritu del Señor, Isaías 42.1, 48.16. Y enviado por él, el que tiene una lengua instruida por Dios para enseñar su palabra a los exhaustos, 54. Libera y rescata a los oprimidos, abre los ojos de los ciegos, saca de la prisión a los prisioneros y a los que habitan en tinieblas. 4, 7 y 48, perdón. El siervo de Dios y el Mesías son una misma persona.
tal como lo menciona Lucas 4 del 16 al 22. Es el ungido de Dios que trae el evangelio de redención para su pueblo. Es heraldo y dispensador de los nuevos dones de Dios, porque pone vendas sobre las heridas, proclama la libertad propia del jubileo, ya dijimos que el jubileo, celebrado cada 50 años. En el judaísmo, después de 7 periodos sabáticos, se llama el año de la libertad o buena voluntad del Señor. Ezequiel 46, 17. Para deshacer opresiones, liberar de prisión, es abrir los ojos. Y ya dijimos, también se perdonaban deudas, se dejaban a los esclavos en libertad, y era básicamente una vindicación social. Le envía para promover todo un año de buena voluntad, sinónimo de salvación. Entonces, ese año de buena voluntad lo vamos a interpretar como salvación. Entonces asigna todo un año para el cumplimiento de la obra de gracia, para la obra de venganza de Dios, para los que mantienen al pueblo de Dios con cadenas y les oprimen. La gracia se aplica a todos los que han sido internamente humillados, aunque hayan estado fuertemente agotados por la extensión de ese castigo. Isaías 57, 15. Desglose. Jesús está en comunión con el Espíritu Santo. Comenzó su ministerio en Galilea, produciendo una gran impresión entre la gente. Las enseñanzas de él tenían autoridad y poder al inicio. No enfrentaron resistencia, sino que todos lo recibían con gran respeto. Era en sí un rabí, un maestro, y así se le considera. Aún en el Talmud le reconocen que era una persona excepcional. La misión de Jesús está íntimamente ligada a las Escrituras. En la sinagoga reflexionó sobre Isaías 61, ya vimos que es el versículo 1 y 2, que habla sobre el Mesías y su rol de Salvador y juicio. Declaró públicamente su misión mesiánica, señalando que él es la figura mesiánica, anunciada en ese texto, preparando para llevar a cabo la voluntad de Dios. Jesús es el siervo de Jehová, lleno del Espíritu Santo, porque se dio para cumplir la voluntad de Dios en la tierra como Mesías. Sanaría a los quebrantados, liberaría a los cautivos del pecado, otorgará vista a los ciegos espirituales y también materiales, y liberaría a los oprimidos. Anuncia el año agradable del Señor, el jubileo, tiempo de gracia y perdón, como años de jubileo del Antiguo Testamento, para instaurar una nueva era basada en la gracia y la salvación, borrando la deuda del pecado y otorgando nueva vida a quienes confían en él. Si de verdad se quiere hacer un año del jubileo siguiendo el camino de Jesús, por eso él habla después, inclusive en la oración modelo, de que nosotros perdonemos las deudas de los que nos deben, porque así lo hacía el pueblo de Israel. Vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta, la versión española. Según este pasaje, ¿calificas para recibir las buenas nuevas de Jesús? Pues sí califico, porque ha sido pecador. Y si, como ha pasado, me arrepiento y busco una vida nueva cumpliendo su ministerio, vamos por buen camino. ¿Cuál de las metáforas de este pasaje representa mejor cómo Dios te salvó? Pues la realidad es que Él en su momento, en lo personal, pese a todas las dificultades físicas que tengo, Dios me ha permitido estar aquí, continuar haciendo mi labor, mi ministerio, y eso es por pura obra y gracia del Señor y la ayuda de mi esposa. Tampoco puedo olvidarlo, ni lo debo olvidar. Versículo 20. Luego enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Versículo 21.
Y él comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entiéndalo, no fue todo lo que dijo. Aquí claramente dice que comenzó. Entonces, esto significa que su disertación fue tremenda. Posteriormente no se recoge en el Evangelio todo lo que dijo. De hecho, los Evangelios a veces nada más se pone un resumen, como fue en este caso. Esta sería una versión, o como sería la sinagoga de Nazaret, donde leyó Jesucristo a Isaías 60, del 1 al 2. Según el libro de Pérez Millós, los versículos 20 y 21, sentado comenzó el discurso que dio a la concurrencia. Fue el comienzo. No sabemos su extensión, pero se piensa que no fue corto. Se cumple lo dicho por el profeta en ese día, en ese instante. Es decir, comenzaba el ministerio de la salvación, comenzaba el día de la gracia abundante de Dios, 2 Corintios 6:2. Abarca desde allí, comienza hasta el final de la oportunidad de salvación para el que crea. La salvación no termina con Jesucristo y la muerte de Jesucristo y la resurrección. La salvación se extiende, y el privilegio de la salvación se extiende hasta el momento en que venga de nueva cuenta a esta tierra. Dará cumplimiento a lo que Isaías había anunciado 3 siglos antes. Lo que había prometido como consolación para Sión se haría realidad delante de todos aquellos nuestros, de todos aquellos. Nosotros debemos estar atentos al momento de la enseñanza, porque no es el predicador el que habla cosas de sí mismo, sino es Dios por medio de su palabra, que habla por medio de él. Entonces exige que el oyente tenga una atención esmerada para conocer lo que Dios quiere decir, y para el predicador que de verdad lo que Dios dice, y al final así ha dicho Dios. Un verdadero predicador solamente es reflejo de la palabra, de la voluntad de Dios, y es básicamente un vocero de lo que Dios había anunciado en su palabra. Y al final, como aquí lo dice, así ha dicho Dios. ¿Por qué? Porque así está en su palabra. Desglose. Jesús leyó la escritura en la sinagoga, revelando su verdad en la historia divina. Seguía la voluntad de Dios y explicando cómo lo haría. Lo conocían allí. Allí había pasado su infancia. Ahora lo veían como un maestro sin igual. La predicación de Jesús fue significativa. Era un rabino influyente, pero además era un ungido de Dios, y se cumplía la escritura de Isaías como causas era enfrentar la causa del quebrantamiento, la cautividad, la ceguera espiritual y la opresión. Estaba decidido a combatir el pecado y la muerte eterna, que son nuestros máximos enemigos. No fue un Mesías político, no buscaba quitarse el dominio de Roma. Su misión tiene como objetivo que aquellos que crean en él reciban buenas noticias, sanación, libertad y la capacidad de ver la paciencia, la misericordia, el amor y la gracia divinas, manifestados en la salvación que Cristo ofrece. Anunció la llegada de esta nueva era de redención y gloria. Afirmó su identidad divina y prometió la salvación plena y duradera para todos aquellos que reciban su mensaje. Las últimas preguntas. ¿Dónde recae la autoridad de quienes enseñan la Escritura? En el llamamiento, y en que verdaderamente sean reflejos de lo que dice la Escritura. No es por ellos. No piensen que Él es la persona idónea porque Él es Él, no. Aquí es básicamente por la misión que Dios les encomienda.
¿Cómo has visto a Jesús cumplir este versículo de Isaías? Él fue el Salvador, Él es el Salvador. Él sigue salvando. Entonces, es la demostración de que el año de jubileo, que es el año de salvación, llegó en ese tiempo y continúa hasta la fecha. 5. ¿Qué nos dicen las profecías cumplidas acerca de Dios? Que tiene palabra, que no es alguien que desconozca en su momento sus compromisos, sino que tarde o temprano se llegan a cumplir. ¿Cómo podemos, como grupo, continuar llevando a cabo la misión de Jesús, anunciando el Evangelio? Pero sobre todo, conociendo la palabra y viviéndola. No simplemente pensar de que aprenderla de memoria es lo mejor, no. Aquí no funciona eso. Aquí es vivir la palabra para verdaderamente tener una nueva vida, como lo pregona Jesucristo. Muy bien, como siempre vamos a leer la Escritura. ¿Todos? Isaías 61, 1 a 2. El año del favor del Señor. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo. Isaías 61, del 1 al 2. Muy bien, amados hermanos, vamos a concluir nuestra oración, nuestra escuela dominical, con una oración. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos hagas entender que la salvación es un año jubileo, que tú vas en su momento a quitarnos la ceguera espiritual y a través de Jesucristo nos das las armas suficientes para poder estar preparados hacia la nueva vida que tú nos encaminas. Amantísimo Padre, te pedimos que nos ayudes a quitar las cadenas de los que nos esclavizan, que nos ayudes en su momento a verdaderamente liberarnos en el Espíritu, por el Espíritu, hacia una nueva forma de ser en todos sentidos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.